Hay mucho misterio de por medio. Por un lado, se confirmaba ya un diálogo directo entre Donald Trump, electo mandatario estadounidense, y Vladimir Putin, mandatario ruso. The Washington Post había revelado esta información hace algunos días. Decían que la llamada de Trump a Putin tenía que ver con pedirle, por favor, que no escale el conflicto, que no avance el conflicto. Una posición, una mirada de The Washington Post que para el medio RT es calculada, porque ellos han desmentido esta revelación. Dicen, no, no ha habido comunicación alguna, no ha habido diálogo alguno entre Vladimir Putin y Donald Trump. Se han tejido una serie de teorías por un lado y por el otro, ¿ah? Esa información que corre desde Estados Unidos y desde Rusia. Hay mucho misterio de por medio. Todo esto cuando se habla ya aparentemente del final del régimen de Zelensky. Desde la Rada Suprema dicen, harán todo lo posible para concretar con Donald Trump el llamado a las elecciones. Señores, la guerra llega a un momento decisivo. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa y vamos a hablar de este tema con un invitado de lujo, analista internacional. Estamos hablando del señor Fernando Moragún, un amigo de la casa con quien vamos a desarrollar este asunto de fondo. Trump, Putin, Zelensky, hasta Biden también, hablaremos también de Biden. Bienvenido a Prensa Alternativa, Fernando. Hola Enzo, encantado de estar como siempre con vosotros y eso, pues yo estoy ahora mismo en mi casa en doble sentido, en mi casa de Madrid y en mi casa de Perú a Empresa Alternativa. O sea, estoy en dos casas al mismo tiempo, en dos casas que tengo, una en Madrid y otra allí, con vosotros. Sí, es un simbolismo que nosotros agradecemos, querido Fernando. Y bueno, como es habitual en estas conversaciones, como tú dices, en casa, charlaremos sobre esta situación, Fernando, porque ha sorprendido, no digamos la posición que marca The Washington Post, sino más bien la que marca el medio RT y lo que marca Rusia, ¿no? Una información que por supuesto llega desde el Kremlin. Confirman desde Estados Unidos, por un lado, que ya hay diálogo, ya se pudo establecer una comunicación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, que incluso Trump le había pedido a Putin, por favor, bajar los decibeles, el conflicto no puede escalar, casi tratando de darle órdenes, pero en RT desmienten esta conversación. De hecho, se dijo hace unas horas, ¿eh? Y esto nos trae una serie de ideas, teorías, dudas, interrogantes, todo lo que se pueda tejer, porque está claro, Fernando, que es un momento decisivo. Está claro que una vez que ganase Donald Trump se iba a hablar y mucho de la guerra en Ucrania, con un Volodymyr Zelensky que se siente más inestable que nunca, que el poder se le empieza a esfumar, si es que alguna vez lo tuvo. Y bueno, es un momento clave. Fernando, ¿qué impresiones tienes sobre esta serie de rumores que aparecen de un bando y del otro? Sobre todo cuando entendemos la administración Biden aún tiene poder. Y ya hablaremos de eso más adelante porque incluso María Zaharova se ha pronunciado y ha dicho, ojo con esto, ¿ah? Claro, ellos ya se van del poder, pero tienen 2 meses para hacer y deshacer lo que quieran. Correcto, Fernando. ¿Qué impresiones tienes sobre esta polémica, este triángulo Zelensky? Bueno, eso, lo de María Zaharova y los 2 meses extremadamente peligrosos que tenemos por delante, pues tenemos una administración que ya le da igual, va a salir y además van a entrar sus, digamos, oponentes, porque bueno, al fin y al cabo son todos de la misma cuerda. Más o menos, en lo fundamental. Unos son más globalistas, otros son soberanistas, pero todos obedecen al Estado profundo norteamericano y a las élites norteamericanas, que no son los políticos, que son meras marionetas, es decir, y más ahora, ya lo he dicho muchas veces, pero es decir, todavía uno puede pensar que políticos con una cierta, ¿cómo diría yo?, con una cierta capacidad de liderazgo, como se diría ahora, me remito a ejemplos históricos, independientemente de que te gusten más o menos, en Estados Unidos, como Kennedy, como Roosevelt, como Nixon, como, es decir, gente como esta, dice, bueno, vale. Pero claro, ante el desolador panorama que tenemos en Estados Unidos, es que no somos todavía, nos hemos acostumbrado ya a la mediocridad más absoluta y a la chifladura más extraordinaria que tenemos esto, o sea, vemos el Imperio Romano y decimos, Nerón, fíjate, hoy que quemó Roma y tal, que no la quemó, pero bueno, da igual. Y tal, y Calígula, fíjate, estaba como enchiflado y las barbaridades que hizo, pues es más o menos lo que estos. Esto es en versión moderna, quiero decir. Pero vamos a ver, tenemos que Estados Unidos está, presuntamente, bueno, no está, pero bueno,
digamos, nominalmente está dirigida por un anciano senil que ya no sabe ni reconocerse a sí mismo. Es decir, que está completamente de gagá. Es decir, que ya no sabe, está por ahí perdido, dando paseos sin rumbo y cosas de estas, diciendo cosas delirantes. Y ese es el líder del mundo libre. Oh, bueno, vale. La aspirante a ser la candidata a ser presidente, que no lo ha sido, que no se ha ido elegida, Kamala Harris. Una señora que lo mejor que se puede decir de ella, es que es extremadamente mediocre. Y estoy siendo extremadamente suave. Es decir, una señora que no tiene, o sea, que es incapaz de hilar 2 frases consecutivas. ¿No? Y esto no es una exageración. Lo hemos visto en los montajes de los vídeos de muchas entrevistas o de varias entrevistas que le han hecho, creo que era la CBS, no me acuerdo, pero da igual. Es decir, que le han hecho, en la cual le preguntaban y la señora hacía yo creo que espera, no sé. No estoy exagerando, que está ahí, es que hemos visto. Es decir, o sea, y luego le editaron el vídeo para que aquello quedara medio coherente y quitaron todo eso de I-A. Esto me lo puedo permitir yo, que no soy nadie. Pero esa señora es la vicepresidenta del líder del mundo libre, ¿no? Del país que dice ser, en fin, y de la primera potencia mundial, la potencia hegemónica mundial, del imperio. Es la viceemperadora, para que nos enteramos. Es decir, y esta señora realmente, ¿alguien piensa que puede mandar algo? O sea, si el otro era un títere por demente, es decir, esta es un títere por estúpida. Es decir, pero estúpida en el sentido de tonta. Es decir, es que no tiene luces para más. ¿Por qué? Porque haya bebido muchas bebidas, vaya usted a saber de qué. Pues no lo sé, seguramente. Es decir, no tengo ni idea, pero me da igual. En cualquier caso, esa señora ha demostrado su incompetencia manifiesta. No para desempeñar el cargo de presidenta de nada. Vamos, ni presidenta de la comunidad de vecinos. Yo no la elegiría. Así que no. Pero vamos, claro, con este panorama tenemos un Trump que al lado de estos dos, pues que no es precisamente Trump un premio Nobel, ¿no? Bueno, se le podría dar de la paz, que eso se lo da mucho a la gente que es más o menos así, ¿no? Belicista y bueno, en fin, lo peor de lo peor. O sea, cuando te dan un premio Nobel de la paz ya tienes que sospechar. A veces es evidentemente claro, ¿no? Pero es un premio que siempre se lo dan a gentuza, en general hay alguna excepción, pero vamos, a gentuza. Tenemos a Obama, quiero decir, que después de lo de Obama ya, ¿qué se puede esperar? Que le dieron el premio Nobel de la Paz por ser presidente de Estados Unidos, porque todavía no había hecho nada. Quiero decir, simplemente porque le dieron el cargo, ¿no? Bueno, delirante. Todo esto es delirante. O sea, cuando te pones a pensarlo, te das cuenta que es delirante. O sea, que nos toman el pelo, pero vamos, de una manera absolutamente brutal y se ríen de nosotros y encima nosotros nos quedamos diciendo, ay, qué majos son, mira, qué razón tienen. Una cosa terrible. Bueno, pues resulta que ahora no vienen, ya digo, Trump al lado, claro, es decir, es un tipo que tampoco es ningún genio, es un tipo mediocre, no olvidemos, ha tenido un montón de, no me acuerdo del número, un montón de bancarrotas, de quiebras, es decir, un señor que dices, hombre, es que es un gran empresario de éxito, no, vamos, la carrera empresarial de Trump te la lees y dices, joder, madre mía, qué desastre. Es decir, este señor, bueno, porque no tiene escrúpulos y ha hecho lo que le da la gana, como todos los que están en política, y no solo en política, en negocios, empresas y tal, en Estados Unidos, no olvidemos, un país hipercompetitivo en donde todo está permitido siempre y cuando no te pillen. Así de claro. Estas son las reglas y las normas en el mundo anglosajón, no solo, pero especialmente. Bien, entonces llega el Washington Post. Bueno, ¿y qué es el Washington Post? Es que parecemos, de verdad, paletos, cretinos provincianos, que es lo que somos, del imperio, porque somos cretinos provincianos. El Washington Post, el New York Times, el Financial Times, yo qué sé, el Bloomberg, todos estos dicen la mayor tontería que les pase por la cabeza y todos nos quedamos, el Washington Post ha dicho. A ver, vamos a ir a ver qué dicen los norteamericanos. En las encuestas que hacen de preferencias, de escala, ¿no? ¿Qué es en lo que usted, tipo de esto, preguntas de estas, qué es en lo que usted confiaría más o menos, ¿no? ¿Qué es en lo que confiaría más o lo que confiaría menos? Pues te ponen una serie de
organizaciones, digamos, estatales y tal, el ejército, la iglesia, o no estatales, lo que sea, ¿no? La policía, bueno, pues, las dos que encabezan el ranking de menos confianza en la que los norteamericanos tienen, las dos instituciones, digamos, o organizaciones públicas o privadas que para los norteamericanos tienen menos confianza, confían menos en ellas, son, en primer lugar, los políticos. Cosa lógica, o sea, ni siquiera digamos, en fin, es decir, los norteamericanos, iba a decir una barbaridad, pero bueno, que tampoco es que los europeos estemos muy diferentes, seamos muy diferentes, es decir, somos igual de analfabetos, no nos creamos que a veces vamos diciendo que, fíjate, los norteamericanos que no saben ni colocar un país de Europa, por ejemplo, en el mapa, tampoco lo sabemos hacer nosotros, o sea que no pensemos que de nosotros somos ninguna maravilla, ¿no? La degradación de la política y de la ciudadanía en general en el mundo occidental es tremebunda y vergonzante, o sea, no sabemos hacerla con un canuto, ni los norteamericanos ni los europeos, así no va. Bien, dicho esto, es decir, lo del provincianismo, pero vamos a ver, que se me olvidaba, se me va la olla. La segunda institución, digamos, organización, etcétera, que genera menos confianza en los norteamericanos, ¿cuál es? Después de los políticos. Los medios de comunicación. Ni siquiera los norteamericanos se creen lo que dicen sus propios medios. Y somos nosotros los iba a decir una burrada, los tontos, iba a decir otra cosa más gorda, que estamos ahí viendo que la sagrada Biblia del Washington Post, del New York Times o tal, o de Bloomberg, o del Financial Times, o de cualquiera de estos anglos, y dicen la mayor tontería que se les puede ocurrir y nos quedamos pasmados diciendo, oh, fíjate lo que ha dicho. Vamos a ver, el Washington Post, la última vez yo creo que dijo algo verdadero, debió de ser en la época del Watergate, cuando Butler y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, revelaron todo eso. Fíjate si ha llovido de lo de Nixon. Por favor, es decir, y viene, y además es que encima se cachondean de nosotros. Es decir, viene y dice el Washington Post, una cosa, que analicemos la noticia, ¿no? Digamos, que nos presenta el Washington Post ahí como si hubieran descubierto, pues no sé, vida en Marte. Bueno, dice, ha habido conversaciones, tal, Putin y Trump han hablado por teléfono. ¿Y qué? Puede que hayan hablado, puede que no, no tengo ni idea, ni idea. Me parece irrelevante, para empezar, irrelevante. Primero, porque Estados Unidos y Rusia, bueno, por no remitirme más atrás, pero vamos, desde que empezó la guerra, o esta parte de la guerra de Ucrania, la operación militar especial, en febrero de 2022, han tenido un contacto permanente, incluso en los momentos más, digamos, de mayor enfrentamiento, han tenido un contacto permanente, entre otras cosas, entre los servicios secretos rusos y los de norteamericanos, de la CIA. Y lo sabemos porque algunas de esas reuniones o de esos contactos han sido publicitados, es decir, han sido reconocidos por ambos bandos. Luego ha habido un contacto permanente. Y en eso se ha hablado de todo. Porque por hablar, quiero decir, entre otras cosas porque lo utilizas para tantear al contrario, para ver cómo están, un montón de cosas, es decir, para recoger información, para ver cómo te lo están contando, para contrastarlo con otras informaciones que tienes, por las razones que sean. Es decir, bien, que Trump es el nuevo presidente, si no lo matan, pero bueno, no sería como haber visto lo visto. Eso dependerá de pactos a los que llegue con el Estado profundo. Si no se va de la mano, que yo no creo que se vaya a ir, porque ya ha aprendido la lección del anterior mandato de que enfrentarse al Estado profundo supone que no te van a dejar hacer nada, en el mejor de los casos. Y no funcionó de milagro. Ya hemos visto lo que pasa, que incluso te pueden hacer un par de atentados, ¿no? Pero vamos, ya vimos en el primer mandato que buena parte de ese Estado profundo, especialmente el FBI, el Departamento de Justicia, etcétera, le pusieron, de hecho no pudo hacer, por lo menos en política exterior, prácticamente nada de lo que pretendía. Así, descarado, zancadilla tras zancadilla. Luego ya ha aprendido la lección y todo indica que lo que va a hacer ahora es, bueno, si no lo ha hecho ya, yo lo había hecho ya, pero bueno, básicamente,
pactar con el Estado profundo y decir, mira, vale, dejarme hacer unas cuantas cosas y otras hago lo que queréis. Porque si no, no va a hacer nada. Porque no manda Trump, ni manda Biden, ni manda ninguno de estos. Manda el Estado profundo, es decir, el alto nivel de la burocracia permanente que no se electa, es decir, que no se elegida, y que configura una estructura a caballo entre el Estado, pero con enormes, y las grandes corporaciones, porque es gente que sale y entra, es decir, lo de las puertas giratorias. Hoy puede ser un alto funcionario del Departamento de Defensa, ya digo, no electo, es decir, ni siquiera, porque esta gente permanece. Esto lo explicaba muy bien, en muchos sitios, pero yo recomiendo siempre que la gente, hay un episodio en concreto, pero vamos, en general, que vean una serie que ahora sería imposible de hacer, o sea, ahora mismo sería censurada, pero vamos, de raíz, y que se hizo en los años 80, en este caso en el Reino Unido, o sobre el Reino Unido, en el que era una serie de humor y se llamaba así Señor Ministro, traducido al español. Y esta serie es fantástica porque dice las cosas de una manera descarnada y trata, digamos, de las aventuras y desventuras de un ministro de la época de Thatcher, conservador. El ministro es inventado, el personaje es inventado, pero es un ministro, además lo dicen y tal, conservador, y de la señora Thatcher, y tiene unos altos funcionarios, sobre todo dos, que son los que están alrededor de él, que son realmente quienes le hacen la política. Él no hace nada, es un berzotas, como estos. Es decir, y esto de los años 80, ya estaba muy claro. Y son ellos los que realmente, los que son altos funcionarios del Estado, ya digo, que se intercambian de vez en cuando, ¿no? Pues pum, van a la empresa privada, luego vuelven, y que son los que determinan la política en Estados Unidos de manera, y en el mundo en general, occidental, de una política, vamos, de una manera brutal. A esto hay que añadirle las grandes familias, como los que todos conocemos, como los Rothschild, los Rockefeller, etcétera, y luego los que también controlan, vamos, fundamentalmente controlan el mundo, que son los grandes fondos y bancos de inversión norteamericanos. Y el resto puede pintar más, puede pintar menos, puede tener un cierto margen de maniobra, pero no son determinantes. Estos son los determinantes. Con lo cual, ya digo, al final se está sobrevalorando el papel del presidente de Estados Unidos actualmente, que como digo, podría pasar un Kennedy, ¿no? Y no olvidemos, cuando Kennedy se enfrenta con el Estado profundo, lo que le pasa, se lo cargan. Su hermano intenta ser presidente, se presenta como candidato demócrata y se lo cargan, que fue durante la etapa de su hermano, fue el fiscal general. Si Trump quisiera cambiar algo de verdad, no dura ni 2 días. No nos engañemos, ni 2 días. Por las buenas o por las malas. Ya se organizarían, de alguna manera. O sea que, olvídense de esto. Trump no va a hacer ninguna revolución conservadora en Nápoles, estilo. Va a hacer cosas, sí, pero no va a cambiar el panorama. Hay unas expectativas con Trump bastante desmesuradas. Pero bueno, porque otra cosa, ya digo, aunque quisiera, no sabemos si quiere o no, tampoco le van a dejar. Y eso lo sabe porque ya tuvo la experiencia del primer mandato, de la primera presidencia, que no pudo hacer nada, prácticamente. Se pasó 4 años intentando que no le tiraran abajo como presidente, que no le metieran en la cárcel, que no le hicieran un impeachment, es decir, básicamente se dedicó a eso, a este tipo de cosas, a ir intentando superar las zancadillas que le iban poniendo. Pero si quiere hacer algo y pasar a la historia, porque un señor que ya no va a ser reelegido, porque no puede, y quiere evidentemente pasar a la historia, porque ya sabemos que Trump tiene un ego que no le cabe, es decir, que es un narcisista, pero vamos, monstruoso, pues este señor lo que quiere es pasar a la historia. Entonces tendrá que negociar con el Estado profundo para que le dejen hacer algo que pueda pasar a la historia, sea lo que sea, para que pase como Trump el pacificador de Ucrania. Pues vale. Es decir, si Trump va a pacificar Ucrania, entre comillas, es porque le dejan el Estado profundo. Si no le deja, no pacifica Ucrania. Y de hecho yo soy de los que piensa que una de las, o los que me apunto a una tesis que es la de que, como sabemos, y esto está probado, quiero decir, o sea, esto se puede analizar perfectamente. Estados Unidos no es una democracia, nunca lo ha sido y era menos. Y esto es que va a ganar un voto popular y tal. Sí, hombre, la tendencia general sí la puedes saber, pero gana quien quiere. Vamos a ver, si tú te pones a desmenuzar el sistema electoral norteamericano y cómo funciona, aquello
Hay dictaduras más democráticas. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque es que aquello es, por una parte, una chapuza y por otra parte es una manipulación constante, ¿no? Y bueno, y permanente. O sea que allí sale el que el Estado profundo quiere que salga. Y si no, no sale. Y creo, Fernando, que la encuestocracia es una muestra de eso porque nos llamó la atención que hablaba mucho de una contienda reñida, pero al final la victoria de Trump es aplastante. Y, Es aplastante y por supuesto porque le también interesa el entra a Estado tallar. profundo y quería una victoria incontestable. Porque Claro. no ¿Por qué? importa. Porque, Ajá, claro. No, porque por favor. Trump le van a encargar de hacer una serie de cosas que no podía hacer ni Biden ni los demócratas. Y se va a encargar de eso. Entre otras Exacto. cosas, lo de cerrar el tema de Ucrania porque ya no es rentable. Ya hay que dedicarse a otras Eso es cosas. verdad. Ya no es rentable y ahora, como tú mencionas, esto nos lleva a una realidad dolorosa para la OTAN, ¿no? La OTAN que ahora empieza a darse cuenta que tal vez las amenazas, entre comillas, de Donald Trump iban en serio, ¿no? Porque hay mucha preocupación respecto al futuro que ellos tienen en el conflicto en Europa. Aparentemente se habla incluso desde la Rada Suprema de un pedido explícito de una diputada para que pueda el señor Donald Trump evaluar la posibilidad de que al menos Estados Unidos apoye un periodo electoral, ¿no? Y se habla del fin de Zelensky. Y aquí entra este punto, ¿no? Porque claro, una situación como esta en la que Estados Unidos se da cuenta que ya no es rentable un conflicto en Ucrania, ¿en qué posición pone a Rusia, Fernando? En A una ver, es que posición en la cual... A ver, por favor, cuéntame. quería, enlazando con lo del Washington Post. Vale, imaginemos que han hablado como si se han tomado unas cañas juntos. Quiero decir, es irrelevante. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cojamos lo que han dicho los rusos, no una, sino cientos de veces. Lavrov, Putin, todos, prácticamente. No hay dirigente ruso prácticamente, yo creo que no le haya dicho. Ya. Es lo siguiente. A ver, una de las cosas que habrá que tener en cuenta en esa negociación, cojamos los famosos puntos que presentó Putin en junio de este año, justo un viernes anterior al fin de semana donde se hizo la parodia esta de Zelensky en Suiza de una especie de congreso para la paz y tal. Bueno, aquello fue un cachondeo, es decir, fue un circo. Bueno, pues Putin presentó una serie de puntos muy razonables, muy moderados, ojo, pero había cosas, claro, hay cosas que no pueden, digamos, los rusos, sería, vamos, impensable que van a ceder. Entre ellas, por ejemplo, una muy conocida, es que dicen, a ver, señores, por supuesto que Crimea, claro, eso ni se toca, pero Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, eso, como se han hecho unos referéndums, porque aunque la comunidad internacional diga que son ilegales, pues a los rusos les da igual porque desde su punto de vista son legales. Y como ellos son los que están ganando, no hay que olvidar esto, que se nos olvida, los rusos están ganando, van a ganar la guerra. Y ahora voy a dar un dato que apunta aún más si cabe en esa dirección. Pero bueno, si no me lo recuerda, dice Fernando, ese dato que decías que ibas a dar sobre la guerra, bueno, a mí se me olvida. La cuestión es, como decía, eso, tanto la parte que está actualmente ocupada por los rusos como la parte que todavía tienen ocupada los ucranianos, eso entero, ambas partes, va a pasar a Rusia. Eso ni se negocia, porque se han hecho referéndums y eso es Rusia. Desde el punto de vista ruso y constitucional, además, porque para eso hicieron los referéndums, para blindarlo constitucionalmente, la zona que ahora mismo ocupan en Gerson, por ejemplo, en Zaporilla, los ucranianos, eso es ruso. Es una ocupación ilegal de Ucrania de territorio ruso. Ya digo, desde el punto de vista ruso, que puedes perfectamente decir, oh, pues el derecho internacional, de acuerdo, pero los rusos, para ellos es así. Con lo cual eso ni se va a tocar. O sea, han hecho referéndums, tal, de todo. Están ya integrados en la estructura política rusa y territorial y todo. Eso ni se toca. Pero no solo eso es simplemente un principio, vamos, digamos. Decía, pero hay otra cosa que llevan diciendo, ya digo, lo han dicho 2000 veces. Se va a negociar en función, entre otras muchas cosas, o sea, este es solo uno de los parámetros o uno de los puntos,
se va a negociar también en función de la situación militar en el momento en que nos pongamos a negociar, cuanto sea. Bien. Esto quiere decir que los rusos van a tener en cuenta la situación militar, que ahora mismo se traduce en lo que haya conquistado en el momento, sea cuando sea, y a partir de ahí ellos decidirán con qué se quedan, con qué no se quedan, ahí ya no entran. Pero van a decir, la situación militar sobre el terreno es determinante. Lo han dicho, ya digo, 2000 veces. Esto quiere decir, por tanto, que tenemos una cosa. Trump le puede contar a Putin lo que le dé la gana. Le puede decir, por eso digo que el Washington Post es caras de manipularnos y desviarnos hacia otro sitio, de lo que es realmente importante. Pues puedo hablar de lo que quiera, de lo que le dé la gana con Putin y prometerle, mira, te vas a quedar con toda Ucrania, y con Alemania también, Polonia, Alemania, todo eso para ti. Porque da igual, porque hasta el 20 de enero este señor no es presidente. No sé si nos enteramos. Es decir, este señor oficialmente ahora mismo ni siquiera está elegido. Ahora mismo Trump no es presidente. No, porque el proceso por el cual... claro, es una tomadura de pelo todo esto. El proceso por el cual el presidente es elegido, no olvidemos que esto no se hace por votación popular. No, que esto es lo que eligen, lo que han elegido ahora mismo, lo que han votado los estadounidenses es delegados. Para que nos entendamos, unos señores y señoras que son puestos por los partidos, en este caso por el Partido Demócrata y por el Partido Republicano, y tú los eliges para que elijan presidente. Allí no se elige presidente directamente. Eliges el colegio electoral, estos compromisarios, digamos, y es el colegio electoral el que elige presidente. Y esa decisión todavía no se ha tomado. El colegio electoral es soberano, puede decir, hacer lo que le dé la gana. Obviamente va a salir Trump, pero formalmente, hasta que no se pronuncie, y eso no se ha producido, se producirá en diciembre. Generalmente, no sé la fecha, pero generalmente suele ser a finales de diciembre. Es decir, ni siquiera es presidente desde el punto de vista legal, porque no se han pronunciado esos señores, y esos señores tienen que pronunciarse, aunque sea un mero trámite. Pero desde el punto de vista legal, Trump ahora mismo puede prometerle a Putin Marte, que da igual, no es nadie. A ver si nos vamos centrando. Pero aún así, ya sabemos que todo esto, que va a ser presidente, efectivamente. Porque aunque sea un trámite, bueno, pues hay que cumplirlo y tal, pero no deja de ser un trámite. Pero bueno, bien. Pero es que hasta el 20 de enero no puede ejercer. O sea, aunque ya sabemos que va a ser presidente y aunque ahora mismo el colegio electoral llega y dijera, pues legalmente ya lo es, no olvidemos esto, es importante, porque le votan mayoritariamente, bueno, pues hasta el 20 de enero no ejerce, no entra en funciones. Por eso, luego entraremos en ese tema, esos 2 meses más o menos que nos quedan son extremadamente peligrosos, porque ahí el que sigue siendo presidente es el señor Biden y compañía, son los demócratas. De eso hablaremos luego. A lo que iba. Llega este señor y dice, bueno, hasta dentro, en el mejor de los casos, aunque Trump dijera el día 20, no, pues el 21, que ya llamo a Putin y le digo, esto está hecho. En ese momento, es decir, dentro de 2 meses, los rusos, de acuerdo con lo que ya llevan diciendo 2000 veces, decidirán en función de la situación militar sobre el terreno en enero, el 21. Esto suponiendo que fuera el 21, que no va a ser así. Porque, entre otras cosas, por mucho que diga Trump, lo primero que tiene que hacer es conseguir que primero, nombrar formalmente a su gobierno, a sus secretarios de defensa, de Estado y tal, porque ahora puede decir lo que quiera, pero hasta que no esté presidente no los puede nombrar. Ahora serán, bueno, ni siquiera eso, y de hecho casi no ha salido ningún nombre oficialmente. Han sido muchas conjeturas que se han desmentido. Más mierda que nos meten los medios de comunicación anglos. Que si va a salir, pues ya hay que tener a la gente detenida en lo que no es importante. Que si va a salir Pompeo, que lo van a... No. Y Nikki Haley, pues no. Ya ha salido otra en su cuenta oficial de Twitter, creo que fue, diciendo, esto no. No. Así que dejen de especular con estos dos.
que no, que Pompeo me fastidió la primera presidencia, entre otros muchos, ¿eh? Pero vamos, quiero decir que no. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los rusos, aunque el 21 de enero Trump ya tuviera todo ahí, acordados, los rusos van a decir, a ver, vamos a mirar al mapa, a ver dónde estamos, qué hemos ganado en estos 2 meses. Y en función de lo que hayan ganado, te van a decir una cosa u otra. Y en 2 meses ahora mismo, tal y como está la guerra, es una eternidad para los ucranianos, y porque los rusos ahora mismo, fundamentalmente, aunque no solo, pero fundamentalmente, en el sector de Donetsk, en el sur de Donetsk, en el sector que antes era el sector o el frente de Úgledar ya ha quedado por ahí metido en territorio ruso, el avance, dicho por Bild, un periódico nada sospechoso, el periódico alemán, y por su corresponsal para este tema concreto y cuestiones militares de la guerra de Ucrania, ¿cómo se llama? Que o algo así, es que es alemán. Es decir, bueno, pues el tipo es decir, reconociendo de manera pública que el promedio de avance de los rusos en ese sector anda en torno a los 2 kilómetros aproximadamente de promedio diarios. A ver, ahora mismo ya prácticamente el tema de Kurajovo, desde Prokrovsk hasta abajo, hay 2 embolsamientos que esos en esta semana van a estar prácticamente liquidados. En noviembre, a más tardar, quizá a lo mejor a principios de diciembre, prácticamente van a estar en la frontera de Dnipro, de Dnipropetrovsk, que es otra región en la que ya no hay nada prácticamente, hay muy poco, no hay fortalezas, no hay nada, hay campo a través y buenas carreteras además para poder, y no hay soldados, y buenas carreteras, porque ahora mismo en ese sector la retirada es continua, con lo cual la retirada continua está haciendo imposible que los ucranianos puedan estabilizar una nueva línea del frente, porque no les da tiempo. Los rusos están machacándolos de tal manera que cuando se van retirando, y de manera ordenada y a veces desordenada, cuando se retiran, intentan establecer un punto de contención en otras zonas más retrasadas, pero no les da tiempo. Con lo cual, el avance ahora mismo es una pisonadora allí. Para dentro de 2 meses, que es eterno, fijaros la velocidad a la que van los acontecimientos, que no hay semana que no estemos hablando de cosas nuevas, de que ha pasado esto, aquello, en Ucrania, en Oriente Medio, en Pacífico. 2 meses. En 2 meses los rusos pueden haber, pues no sé, a lo mejor están hasta en Zaporilla ciudad o cerca de Dnipro. Es decir, y eso lo van a tener en cuenta y van a decir, señor Trump, en este momento, mire usted, tenemos esto y esto. Aparte de lo que ya ni siquiera vamos a hablar de ello, aparte es que de esto tampoco vamos a hablar, porque tendremos Dnipro, tal, el mismo Kharkov, hay una parte de Kharkov, aunque pequeña, que está en manos de los rusos. Y van a decir, pues Kharkov, Dnipro, esto y esto, porque me da la gana, me lo quedo, porque la situación sobre el terreno hace que yo esté ya prácticamente, que esté ya en mi frontera, esté en tal sitio. Y como no sabemos dónde va a estar esa frontera dentro de 2 meses, a la velocidad que va esto, pues todo lo que estamos especulando es fantasía y otra cosa. Así que lo de Washington Post no es más que una estrategia para tenernos entretenidos, que si Trump dice, pues Trump puede decir lo que quiera, pero lo que diga que Trump, lo importante es a partir del 21. Antes del 21 puede hablar con Putin, puede hablar con quien le dé la gana y vale, y puede ir preparando el terreno y todo lo que se quiera. Da igual. Porque los rusos no van a tener en cuenta lo que se hable ahora, van a tener en cuenta lo que se hable el 21. Y estoy diciendo que, vamos, Trump no va a empezar unas negociaciones porque no se puede. Es decir, porque ya digo, tiene primero que nombrar un gobierno, el gobierno tiene que ser aprobado, los candidatos, no lo olvidemos, por el Congreso. Es decir, que si el Congreso quiere, bueno, lo ha hecho muchas veces, te lo tira abajo y tienes que buscar otro. Ojo. Es decir, que tiene, aunque el Congreso va a ser, todo apunta que el Senado ya lo es y la Cámara de Representantes también va a serlo, menuda democracia que todavía no sabemos los resultados exactos de la Cámara de Representantes. ¿Qué es esto? Después de que han pasado ni se sabe ya. Es decir, esto es ni de República Bananera, pero bueno, esa es otra historia. Que todavía estén recontando eso, pero por favor. Cuando
aquí en España, que no hay ningún sitio especial, aquí los resultados del Senado y del Congreso de Diputados, el equivalente a la Cámara de los Representantes en Estados Unidos, los tenemos la misma noche. Como mucho a lo mejor puede haber una modificación que en algún sitio un diputado cambie de un partido a otro, por el sistema electoral de Hunt que tenemos nosotros, que es una cosa muy rara. Pero bueno, quiero decir, pero poco más. Es decir, no... Bueno, pues ahí todavía siguen contando, no se sabe qué. Pero bueno, a lo que voy. Que da igual lo que digan ahora, que lo que importa es lo que diga Trump después de que sea presidente, haya nombrado su gobierno, a ver qué hay en ese momento, porque a lo mejor tiene otros conflictos abiertos ya. Igual que se le abrió, o se abrió el de Oriente Medio el 7 de octubre del año pasado, pues se le puede abrir otro. ¿Quién sabe? No lo sé. Es decir, ojo que ahora mismo vivimos una situación muy azarosa en la que los elementos, porque estamos en un punto de ruptura, desde el punto de vista histórico, estamos en el final de una época, en el final del Imperio Occidental y del Imperio Norteamericano, que está hundiéndose, no sabemos a qué velocidad, cada vez parece que más rápido, y una cosa que está emergiendo, pero que no sabemos que al final qué forma va a tener. Vía los BRICS, vía la guerra híbrida, como es el caso de Ucrania, como es el caso del Oriente Medio. Y ojo, como digo, los rusos están ganando. De hecho, y ahí es, ahora me acuerdo de lo que te decía, a ver, no es ninguna tontería que el primer ministro de Georgia ha dicho una cosa, esto no sale porque no le dan valor, ¿para qué? Todos sabemos lo que ha pasado en Georgia. Bueno, llevan ya 3 intentos de revoluciones de colores para tumbar al actual gobierno, elegido democráticamente en las últimas elecciones parlamentarias de este mes pasado, de octubre. Estados Unidos, la Unión Europea han intentado de todo, incluso amenazas de asesinato. No es, o sea, lo digo en serio, quiero decir, lo hemos hablado aquí muchas veces. Han intentado de todo para que no salieran. Le han montado llevan ya digo, 3 revoluciones de colores, 2 de ellas este año. Esta última ha fracasado estrepitosamente, es un desastre. Con una injerencia, ríete tú de lo que se quejan los norteamericanos, una injerencia directa, con ministros europeos yendo allí a apoyar a la oposición. Una cosa, vamos, solo faltó Victoria Nuland para hacer un nuevo Maidán. Es decir, y a partir de ahí bocadillos o magdalenas. Es decir, algo de vergüenza ajena. Aún así, este gobierno ha salido con mayoría absoluta en la Cámara. La presidenta, que es una francesa, literal, es una señora de Francia, que sus ancestros eran georgianos, pero que ha sido diplomática francesa y tal, y que la nombraron, la nacionalizaron por petición del presidente de turno francés en aquel momento, en época de Saakashvili, y se pasó a ser ministra de Asuntos Exteriores. Una cosa delirante. Pero bueno, esta señora, como presidenta, intentando, ya no tiene ninguna capacidad, pero sigue intentando deslegitimar el proceso electoral diciendo que ha habido un pucherazo. En fin, que ha habido una fraude electoral. Para nada. Y dice este primer ministro, todo esto viene porque hay que tumbar a los georgianos porque los georgianos se han negado a participar de esta guerra contra Rusia, esta guerra híbrida contra Rusia, y abrir un nuevo frente en Georgia. Pues esta gente, que no son prorrusos, son antirrusos, pero son antirrusos razonables. Dicen, vamos a ver, a mí no me gustan los rusos, pero si quiero conseguir cosas, si quiero que mi país no desaparezca como Ucrania, como le va a pasar a Ucrania, de facto, da igual lo que quede, es decir, va a ser un estado fallido, ya lo es, pero más aún, pues no me puedo enfrentar a Rusia. Como si México, bueno, es que México sería ya una cosa enorme. Es decir, es como si imaginemos a El Salvador o a Nicaragua, un país de Centroamérica, y lo pongamos pegadito a Estados Unidos. Pues eso es lo mismo. Georgia como si se enfrenta a Rusia, como si uno de estos países tuviera frontera con Estados Unidos y se enfrentara a ellos directamente. O vamos a abrir un frente militar. ¿Estáis locos? Es decir, estos señores han dicho, pues no estamos locos y no nos vamos a enfrentar a Rusia y se han negado a ponerle sanciones. Pero vamos a ver, si les ponemos sanciones nos fríen. Es decir, vamos, no hace falta que hagan nada. No olvidemos que ya perdieron una guerra en el 2008. Y eso les costó la separación, de hecho, de Osetia del Sur y de Abjasia. Bueno, pues esta gente, con un criterio racionalizado, vamos a ver, si queremos conseguir algo, tenemos que llevarnos bien con los rusos, nos gusten o no, porque es una cuestión obvia, evidente. Porque además tenemos unas relaciones económicas importantísimas y que no se van a sustituir de un día para otro.
porque hemos formado parte de la Unión Soviética y eso significa que seguimos teniendo muchas cosas compartidas, entre ellas infraestructuras, porque la Unión Soviética no estaba pensada como una totalidad, no como futuros estados independientes. Claro, entonces quiero decir, estos señores, que es un país pequeñito, se niegan a seguir los mandatos de Washington y de la Unión Europea, de von der Leyen y compañía, la panda esta de criminales. Y bueno, pues claro, de hecho lo amenazaron directamente, ya lo he contado aquí, no lo voy a contar más. Lo amenazaron a este señor y en concreto al primer ministro de Ucrania, es decir, un primer ministro elegido de manera soberana por el pueblo ucraniano, lo amenazó un comisario europeo de que lo iban a asesinar si hacía lo que está haciendo. Esto así, o sea, cuando digo que son criminales, y además lo reconoce y lo publica en su web, en la web de la Unión Europea, perdón. Es decir, pues este señor, vamos, aparte de tonto, pues nos da la razón, porque que encima lo reconoce. Bien, pues estos señores, que ya digo, son cuerdos, llega y dice el primer ministro ya otra vez reelecto, digamos, porque como han ganado las elecciones con mayoría absoluta, no tienen problemas. Va y dice lo siguiente. Bueno, pues ya la situación está más estable, tal, no sé qué, empieza a hablar y en un momento determinado dice... Y además, como sabemos que la guerra en Ucrania le queda poco tiempo, ya para cuando Trump llegue y tal, pues bueno, ya restableceremos otra vez la normalidad poco a poco con la Unión Europea, con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, porque este señor nos está diciendo así, a las claras, ya sabemos. A ver, que va a ganar la guerra Rusia, ya lo sabemos, pero por si había alguna duda, lo dijo Víctor Orbán en el Parlamento Europeo. Señores, estamos perdiendo. Se lo dijo a la señora von der Leyen, a Borrell y a toda esta panda de chiflados corruptos y criminales. Se lo dijo. Pero vamos, por si había alguna duda más, el propio primer ministro de Georgia va y te lo vuelven a recordar. A esto le quedan 2 telediarios, le quedan muy poco tiempo. No va a llegar al verano del 2025, ya lo digo, no va a llegar. Salvo que los rusos quieran que llegue, que no creo que sea el caso, pero bueno. Pero no va a llegar. Es que esto está en las últimas. Ya lo dijo. Por eso Zelensky está ya, pues Zelensky ya no es nadie. Es decir, por eso un diputado de la Rada se permite, como creo que habéis recogido vosotros, el decir, no, es que hagan elecciones y que se vaya Zelensky. Pues claro, porque Zelensky ya siempre ha sido una marioneta que han utilizado Estados Unidos para lo que quería y como ya no sirve, pues se echa y se pondrá otro, porque los rusos ya han dicho, que esta es otra de las cosas que han dicho, mira, esto no, ni se habla ni se negocia. O sea, que esto, nada, no se va a hacer nada. Con Zelensky no hablamos. Lo dijo Putin. Ante todos los medios de comunicación, habidos y por haber, con Zelensky no hay nada que hablar, porque este señor, entre otras cosas, ahora mismo no es nadie. Es un golpista. Esto lo de golpista lo añado yo, pero vamos, porque no es presidente de Ucrania. Bueno, se sigue considerando presidente en contra de la Constitución de Ucrania. Él ha cesado sus funciones, hasta la Rada también es inconstitucional, pero bueno, no nos vamos a meter ahí, porque también ha cesado sus funciones, y puesto que tenía que haber habido una renovación de ella, pero bueno, ya te la digo, en el caso de Zelensky, este señor, en mayo, si mal no recuerdo, creo que era el 20 o 21 de mayo, no me acuerdo, por ahí, cesaba automáticamente en sus funciones y a partir de ahí era un señor normal y corriente de a pie, porque automáticamente la presidencia pasaba al presidente de la Rada. Esto no se hizo, con lo cual estamos ante un golpe de Estado, blando, pero golpe de Estado, y Zelensky no es nadie. Con lo cual Rusia dice, yo a este señor no lo reconozco, con lo cual no tengo nada que hablar con ellos. Porque si hablo con este señor, como no tiene legalidad, ni siquiera propia, pues me puede prometer lo que quiera, que me da igual. No sirve para nada. Así que el señor Zelensky no pinta nada ya. Olvidémonos del señor Zelensky. Desde el punto de vista de la negociación, cero patatero. Puede montar un pollo allí o hacer cualquier cosa, a saber. Pero esa es otra historia. Es decir, pero Zelensky, nada. Cero. Y desde el punto de vista de una futura negociación. Y los rusos, cuando llegue el 21, y fíjate que no sé, eso no va a pasar, porque el 21, ya te digo yo, que no va a haber un plan de paz real, pueden haber, lo que va a haber mucha publicidad, eso sí, pero no va a haber nada. Porque hasta, ya digo, hasta que no empieza a funcionar la administración Trump, y eso lleva tiempo, no van a hacer ningún plan de paz. Es decir, aunque estén hablando de él y digan que ya lo tienen hecho. Nada.
Habrá, a lo mejor sí pueden sondear a los rusos y tal, vale, podrán hablar, pero no será más que conversaciones. Con lo cual, esto hay que olvidarlo, porque los rusos van a empezar a negociar, si es que negocian, si es que Ucrania todavía está en pie y el ejército no ha colapsado completamente, como está pasando ya en una parte del frente, porque 2 meses dan para mucho, y además están teniendo mala suerte los ucranianos, porque esto no depende ni de unos ni de otros, porque no está habiendo una Rasputicia pronunciamal. Es decir, este periodo de otoño en el cual hay unas lluvias enormes, gigantescas en Ucrania y se convierte en un barrizal, en un lodazal que no hay manera de pasar ni personas, ni vehículos, ni nada. Esto obliga a que en este caso los que tienen la iniciativa, que son los rusos, que están avanzando, a que si eso pasa, ralentizan muchísimo su avance, casi que lo impiden. Están teniendo encima la mala suerte de que no está lloviendo mucho, con lo cual esos barrizales por el momento no se están dando, con lo que permite al ejército ruso avanzar con toda tranquilidad y rápidamente. En 2 meses puede ya no haber ni gobierno, es decir, ser otro gobierno el de Ucrania. Vamos a ver, ya digo, porque Zelensky hay que quitarlo como sea y habrá que poner otra cosa. Es decir, que todo este montaje que nos tienen aquí mareando la perdiz, el Washington Post y los medios anglosajones de desinformación, es decir, es para tener desviada la atención de la gente de lo verdaderamente importante, porque de esto no va a haber nada seguro hasta por lo menos el 21 de enero. 2 meses. Sí. Y Fernando, a propósito de eso, me pongo a pensar en lo que dijo María Zaharova, ¿no? A ver, tenemos un escenario que tú has planteado y me pongo a pensar en lo que ella dice, que es que en estos 2 meses puede pasar cualquier cosa. Ahora, estamos hablando, no sé si estoy siendo demasiado inocente, estamos hablando, creo yo, de sanciones, algo por el estilo, ¿o crees tú que esto va a un nivel mucho más comprometedor, que involucre cuestiones militares? O sea, vamos a decirlo así, ¿no? Esto ha sido muy claro. Rusia entiende que sea Biden, sea Trump el que tome algún tipo de decisión, va a haber una respuesta simétrica. Entonces, ahí entra a tallar ese punto. O sea, yo calculo que el mensaje de Zaharova quizás tiene que ver con algo vinculado a sanciones, el uso de fondos rusos, dinero que ha sido secuestrado prácticamente. ¿O crees tú que esto tendrá un tinte mucho más serio o algo que nos lleve a una escalada mucho mayor en el conflicto, digo? Salvo que pasara algo rarísimo, si no puede pasar algo, quién sabe, pero vamos, algo muy azaroso que no podemos ni predecir, porque por eso, justamente porque es azaroso como la meteorología en Ucrania ahora, pues bueno, no sabes si la temporada de lluvia va a ser muy grande, muy bueno, se puede hacer predicciones, pero vamos, pero no lo sabes a ciencia cierta, hasta que no llega, pues es igual. Hay elementos que, ¡pum!, te pueden salir, a lo mejor mañana Putin le da un infarto y se muere. Yo qué sé, es decir, hay cosas que son impredecibles. Y llega otro tío mucho más duro, que lo más factible, y dice, bueno, no, vamos, aquí, negociar, vamos, nada. Ni siquiera a nivel retórico, que es lo que van a hacer los rusos, porque los rusos tienen muy claro una serie de mínimos. O sea, no sé, que no van a hablar de ellos. Que no van a hablar. Entre ellos, el tema de la pertenencia de... que es por lo que se hace la guerra, no por ganar territorios, ni nada de esto. La pertenencia de Ucrania a la OTAN. Ni formal ni informalmente, como ahora. Eso no. Y lo que van a pedir es garantías, lo que quede de Ucrania, lo que sea más o menos, suponiendo que quede algo, no sabemos lo que va a pasar, pues eso que quede, los rusos van a pedir garantías efectivas, o sea, sobre el terreno, que ellos puedan comprobar que la desmilitarización, no olvidemos que las 3 grandes puntos que utilizaba Putin, aparte del tema del Donbass en su momento, de que eso pasaba a pertenecer a Rusia y tal, y que había que recuperar todos los territorios. Luego estaba la desmilitarización y la desnazificación. La desmilitarización, pues está claro, va a tener que tener un ejército ridículo, controlado por los rusos, porque no están dispuestos a otra cosa. Que le monten otra vez otra nueva guerra, la OTAN, hombre, vamos a ver.
ni es, vamos, eso va a ser draconiano. Y encima ya digo, es que van a llegar allí a negociar con Trump, con quien sea, y le van a decir, mira, es que hemos ganado. A lo mejor somos condescendientes y a esto no le llamamos una victoria completa o en el papel no decimos hemos hecho firmar al presidente ucraniano que esté en ese momento una ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora el nombre. Una rendición incondicional, que es básicamente lo que van a hacer los ucranianos. Una rendición incondicional. Lo pueden maquillar, ¿vale? A lo mejor Putin le dice, bueno, venga, vale, maquillarlo. En la práctica va a ser eso. Lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, algo muy parecido. Entonces, los rusos a partir de ahí ya van a negociar si hay una zona tampón, digamos, una zona, digamos, desmilitarizada que sirva de colchón entre lo que va a ser Rusia, la parte de Ucrania que se va a quedar dentro de Rusia, y lo que pueda ser el Estado ucraniano. Todo eso ya lo verán en su momento, según la situación militar en el momento. Es que fíjate que lo más normal es que empiecen a negociar mínimo en abril, de verdad digo, porque desde que empieza a echar a rodar la administración Trump, nombra a todos sus secretarios de Estado, de Defensa y tal, empiezan a estos a nombrar a sus propios segundos, terceros, demás, empiezan a hacer toda la política exterior. Empiezas a hablar con los rusos, empiezas a empezar los primeros tanteos. Estamos en mayo. Vamos, ya lo firmarían. Y un acuerdo, porque una cosa es empezar a negociar y otra llegar a un acuerdo. Es que las conversaciones se pueden tirar años. No es el primer caso, ¿eh? Una cosa es decir, vale, nos hemos reunido con Trump, que es el que manda, vamos, los norteamericanos, han aceptado esa lista de puntos que presentó en junio Putin y todas esas demandas alrededor de esa lista de puntos que son requisitos para negociar. Ojo, eso no se negocia, eso se acepta. Y a partir de ahí, los rusos empiezan a negociar. Que quede claro, que esto lo dejó muy bien claro, pero que los medios de comunicación de desinformación occidentales nos están creando las expectativas, que si Trump no va a hacer esta propuesta, no, pero si es que están hablando de cosas que no se van a producir, porque los rusos ya han dicho que no va a pasar. O sea, lo que los rusos estaban dispuestos a hacer en febrero, vamos, y luego en marzo, eso ya ha pasado a la historia. Eso ya no está en la mesa. En la mesa está la última propuesta oficial que hizo Putin. Y eso lo dicen claramente. No, esto está puesto para que lo acepten. Si lo aceptan, empezamos a negociar. Es decir, que cuando se pongan a negociar, la guerra seguramente habrá terminado. Y ya, pues esto será protocolario. O sea, que olvidémonos de esto, porque al final, ya digo, los rusos están ganando, van a ganar, y a partir de ahí, pues negociarán la rendición, básicamente, de si es que nos han rendido antes. Y lo que va a hacer Estados Unidos, básicamente, es montar una gran campaña con sus grandes medios de comunicación y todos los grandes medios occidentales diciendo que hemos ganado. Se meterán en una narrativa, como están haciendo ahora, diciendo que hemos ganado. Es decir, que al final hemos parado a las hordas norcoreano-rusas que intentaban invadir Europa. Pues estamos viendo lo de Corea del Norte, que ahora dicen ya, hay una gigantesco ejército de 50.000 hombres norcoreanos y norteamericanos que está ya metido o a punto de meterse en la región en la parte que han ocupado los ucranianos de Rusia, en Kursk. Y dice, bueno, claro, esto, por supuesto, no hemos visto de ese gran ejército, todavía no hemos visto ni un norcoreano. Ojo, es decir, pruebas, lo que se dice pruebas, vídeos confirmados de norcoreanos en Rusia, ni uno, excepto, claro, puedes pillar alguno porque es de risa. Es decir, porque, a ver, en Rusia, como todas las grandes potencias, tienen un montón de países con acuerdos en los que, también Estados Unidos, obviamente, es el que más, de hecho, tienen acuerdos por el cual otros países mandan militares, oficiales, especialistas y tal, a adiestrarse. Cuando los rusos venden armamento como los norteamericanos, si venden un tanque o un cañón o lo que sea, bueno, salvo que es algo muy sencillo, es decir, relativamente sencillo,
las unidades, los soldados que tienen que manejar eso tienen que ir a entrenarse a Rusia. Cuando Rusia encargó a Francia, haciendo un absoluto ridículo en aquel momento, pero bueno, como siempre, los franceses hablan mucho y luego hacen lo contrario. Diciendo que aquellos no iban con el tema de los Mistral, los portahelicópteros estos, dos portahelicópteros que iban a vender a Rusia y que al final no se los vendieron, incumpliendo un montón de acuerdos, en fin, fue una de risa. Por eso cuando Macron y compañía, antes Sarkozy y tal, los Sarkozy, es decir, dicen cosas, pues no hay que darles mayor importancia porque a los franceses les gusta mucho hablar, pero no. Luego hacen todo lo contrario, ¿sabes? Francia ya es un estado, la Francia de De Gaulle es historia, es un estado sumiso, completamente sumiso a lo que diga Washington. Es decir, que eso no... Bueno, pues cuando estaban allí, cuando pasó todo esto, allí ya estaba un número determinado, no me acuerdo cuántos, una tripulación entera que estaba aprendiendo, digamos, a manejar uno de ellos que ya estaba hecho y en funciones casi, prácticamente. Es decir, que esto es normal. Tenías a un montón de soldados rusos que estaban en Francia, allí, entrenándose para manejar el Mistral, que les iban a entregar, luego no lo entregaron, ni ese ni el otro. Es decir, que a lo mejor hay algún norcoreano que esté allí, no tengo ni idea, por algún acuerdo porque está o estudiando o porque pero ni eso han presentado, que es tan de risa que ni eso ha salido, ni siquiera han buscado algo de eso. Son imágenes, una de Laos, del ejército de Laos, es decir, de las maniobras de los chinos, unas cosas, claro, como esta gente tiene una mentalidad muy racista, dicen, pues todos los amarillos son iguales. Pues no, mire usted, no. Este tipo de mentalidad occidental en el que, como somos la raza blanca superior, pues ya estamos, y esto desgraciadamente es el jardín de Borrell, O sea, no estamos hablando de otra cosa y el destino manifiesto de los norteamericanos y demás. Todo esto, es decir, esta prepotencia y superioridad que tenemos los occidentales, que tiene un caldo, vamos, debajo, clarísimo, de una base de racismo puro y duro, pues están, pues eso, no lo olvidemos, entre comillas lo digo, los negros, que son África, los amarillos, que son los chinos, y a los asiáticos le llamamos todos chinos, son lo mismo, no se diferencian, aparte de la incultura que eso demuestra, pero bueno, es decir, es este tipo de concepción, por eso nos venden que las hordas del Gengis Khan moderno, que es Putin, ahí metemos a los norcoreanos porque tengan aspecto asiático, como los mongoles, es decir, cuando invadieron en el siglo XII Europa, y digo, bueno, pues eso, están jugando con eso, es decir, no, que las hordas asiáticas, es que esto es un discurso muy viejo, pero hace siglos. Es que los rusos son, en el fondo sí, vale, son blancos, son de ojos verdes o azules, rubitos y tal. No, pero son en la práctica, vamos, en realidad, aunque sean de eso de apariencia, son hordas salvajes como los mongoles. Es decir, son mongoles blancos, para que nos entendamos. Dicho así a lo bestia, ¿no? Esto que yo se lo he oído a gente de la Unión Europea decir esto en congresos y tal, cuando estás en privado. Es que te lo dicen. O sea, no es una cosa que digas, no, que me lo invento yo, no. Es que los eslavos, para la mayor parte de los europeos occidentales, son hordas salvajes, tanto los que están de su lado como los que están en contra. Da igual. O sea, el racismo de la Unión Europea es brutal y de los dirigentes europeos, desde von der Leyen hasta, vamos, todos que pinta algo, es algo, por poco que pinte, es tremendo. Entonces te están vendiendo esto para que luego, cuando llegue el momento y claro, aquello sea un desastre, pues hay que revestir y decir, claro, no, es que los rusos ganaron porque le apoyaron a los norcoreanos. Había, bueno, entre su ejército había 300.000 norcoreanos. O medio millón, qué más da. Aquí puedes soltar el disparate que quieras, que como no es comprobable, porque todos los medios de comunicación, con la censura además, que propician los Estados europeos, Estados Unidos, los propios medios de comunicación, la OTAN, tal, es decir, la Unión Europea, bueno, todo eso, al final, hace que como los discursos contrarios y que dicen, oiga, pero es que estamos viendo lo contrario, como el que dijo Víctor Orbán en el Parlamento Europeo, pues al final esto no salga y solamente, y aquí una vez más lo digo, gracias a Prensa Alternativa y a otros medios que están aquí luchando, pues los que decimos, bueno, cosas distintas y decimos, oiga, mire usted que no, que es que aquí está la prueba, que la Tierra no es plana, de verdad, que es redonda, aunque lo cuenten todos estos, que ese discurso es falso.
pues al menos tenemos la posibilidad de decirlo, pero si no, es decir, con lo cual la población occidental se terminará creyendo la mentira más absurda y estúpida que se puedan inventar, como de hecho pasa actualmente, que todavía hay gente que está pensando que Ucrania está ganando en Europa, que está ganando, porque claro, como todavía lo siguen diciendo un montón de medios, es decir, vivimos en una absoluta fantasía, las poblaciones occidentales, porque nos tienen comida, digamos, como decimos aquí, comiendo el coco, es decir, como nos tienen lavado el cerebro, porque no tienen, a ver, la gente no tiene prácticamente posibilidad ni tiempo para acceder a medios alternativos. Pues ya estás trabajando, tal, llegas a casa, no sé qué, pues estás cansado, has estado con los niños, que es el colegio, que es tal, pues llegas a casa, te pones y ¿qué haces? Te enchufas, o te ves una película, o te ves una serie, o ves los informativos, y como del canal de televisión que más te guste. Como todos cuentan exactamente lo mismo, pues son de la misma línea, no hay pluralidad, cero. Pues nada, es decir, la gente termina creyéndose las cosas más absurdas. Y yo voy por aquí, por España o por Madrid, y hablas con gente de todo tipo y condición y te cuentan unas cosas delirantes. Claro, lo que les cuentan, si es que se lo creen. Porque aunque sea delirante, como es un discurso completamente, digamos, sin ningún tipo de posibilidad de que la crítica le afecte, porque la crítica está laminada por la censura, por las presiones, por todo, pues nada, es decir, y porque, a ver, yo conozco, bueno, si es que esto lo dejo aquí, porque vamos, quiero decir, para no llegar a enrollarme, yo conozco ya un montón de casos, y incluso de profesores de universidad, que los han echado por decir cosas que no están en la línea otanista. Es decir, o que les han dicho directamente, mira, si hablas bien de Rusia, aunque tengas razón, aunque estés hablando de aunque estés hablando de Dostoyevsky, es decir, que no pinta nada en el conflicto actual, te vas a la calle. Así, sobre todo en las universidades privadas. Y no digo más, porque si no me meto, ¿ves? Si no me meto en unos líos que no quiero meter, bastantes líos tengo ya, incluso judiciales. Es decir, o sea, que para que veáis la realidad es esta, es una vergüenza. Esto ni democracia ni nada. A ver, nunca ha sido, todo esto es una gran farsa. Y uno cuando tiene la posibilidad, como he tenido yo, aunque sea muy pequeña, aunque sean cosas diminutas, ya digo, por pura casualidad, fundamentalmente, estar en algún sitio porque estás en el momento adecuado y en el sitio adecuado, y entonces te enteras de alguna cosilla nimia, te das cuenta de cómo funciona esto. Y todo lo que nos cuentan los grandes medios de comunicación es fundamentalmente mentira. Cogen alguna cosa, pues sí, efectivamente hay una guerra en Ucrania. Más allá de eso, y de que sí, es los rusos contra los ucranianos y tal, a partir de ahí, no te puedes creer nada, porque yo sí que he estado en Rusia, he estado en Ucrania en su momento, es decir, ahora no podía ir porque si entro, lo mejor que me puede pasar es que me encarcelen. Esta es la libertad de expresión y de... Con suerte, sí. Sí, no, sí. A ver, de la democracia ucraniana actual del señor Zelensky, ¿no? Hasta hace poco hay una lista, de las muchas que hay, de estas negras, estas en Ucrania que se llama Miroborets, mal pronunciado, en la que yo estoy, por supuesto, y mucha más gente. Es decir, vamos a ver, la lista es enorme. Uno de es que es gracioso porque ya llega a unos niveles absolutamente ridículos. Bueno, pues esa lista que hasta, vamos, han metido a todo el mundo que, bueno, aunque no tenga nada que ver con Rusia, ni con Ucrania, ni sepan dónde están, da igual. Uno de los que estaba metido, y Zelensky sacó después del triunfo electoral, es Trump, como persona a censurar y perseguir. No es de coña, ¿eh? Esto hasta que ganó las elecciones, uno de los que estaba en la lista negra del señor Zelensky por prorruso era Trump. También estaba Kissinger, ¿eh? O sea, que te quiero decir, hasta que se murió. Aparte del disparate de meter ahí un montón de gente, bueno, pero ojo, evidentemente a Trump, aunque hubiera ido a Ucrania, que no se le hubiera pasado ni por la cabeza, no lo hubiera encarcelado, pero a los que no son, pues le puede pasar de cualquier cosa. Por desgracia, estamos hablando de un régimen autoritario, bueno, una dictadura, en donde no hay libertad de expresión, ni libertad de asociación, ni nada. Los partidos políticos de oposición están prohibidos.
No, no, el que dice una cosa, pues lo menos que le puede pasar es una paliza, en el mejor de los casos. Es decir, no. Y todo esto no te lo van a contar. Es decir, o si te cuentan algo será porque les interesa. Porque hay que cambiar el discurso como ahora y decir, uy, claro, fíjate, lo que hace Zelensky, incluso recluta gente a la fuerza por las calles, en sus casas, en los bares, en las discotecas, en los cines. Hay miles ya de vídeos de estos. Pero, bueno, ahora te lo cuentan porque hay que desprestigiar a Zelensky. Claro, fíjate, si es que nosotros le dimos todo, con todo nuestro cariño y amor, le dimos armas, le dimos los medios. Y el resultado fue que él lo estropeó. Por eso ha perdido. La culpa es de los ucranianos. No nos han hecho un caso, hasta el último ucraniano, y todavía quedan unos cuantos. Este es el discurso, es decir, o sea, pero ¿qué le han propuesto? A ver, si es que Zelensky ya está pensando en bajarlo a 18 años, la edad militar, porque no tiene gente. Bueno, ya sabemos, es decir, bueno, pues esto ahora contarán cosas que son verdad, pero en un contexto general de mentiras para justificar una derrota militar que va a ser estrepitosa, porque no es la derrota de Ucrania, es la derrota de la OTAN. Ojo, esto es importante. La OTAN va a perder la guerra aquí, pues, en titulares. La OTAN está perdiendo y va a perder la guerra de Ucrania. Esto va a ser el fin de la OTAN. Aunque a lo mejor la organización se mantenga, pero se va a mantener ya como algo, bueno, como un sistema de dominación de Estados Unidos, que es para lo que funciona realmente, de los europeos, pero no como organización militar. Como organización militar operativa ya no, ni siquiera ya lo es. No lo es hace mucho tiempo, ¿eh? Yo tengo contactos con militares de diferente tipo aquí en España y no solo en España y tal, y cuando hablas en privado te cuentan que lo de la OTAN se lo toman a cachondeo los propios militares norteamericanos del Departamento de Defensa, que todo el mundo sabe que esto no, desde el punto de vista militar, esto hace tiempo que no funciona. Y a los europeos, socios de la OTAN, los tratan aquí en Estados Unidos como si fueran, voy a hacer una palabrota, como si fueran basura. Literal, ¿eh? Esto contado por militares europeos. Cuando hablas con ellos, así cara a cara. Es decir, y dices, pues yo estaba en Estados Unidos y tal. Y fíjate, te iba a contar. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto es desde los años, desde principio del siglo mínimo. Es decir, sí, o sea, que bueno, que nos venden aquí una serie de cosas que no son reales, que no son verdad. Y lo que van a hacer es eso, cubrir una derrota diciendo que ha sido una victoria. Y como tienen el monopolio de la información, los que decimos algo contrario desinformaremos y seremos agentes de Putin. Vamos, es lo que dicen ya, quiero decir. Pero da igual, o sea, cualquier cosa que digas que sea contra la línea oficial de la OTAN es considerado casi un delito. No digo que sea un delito, pero casi. Y te van a presionar por todos los lados que puedan. Y en función de la importancia que tenga. Yo tengo poca importancia, a mí, ya ves tú, soy irrelevante. Pero gente que tiene una posición mejor o que son más conocidos desde el punto de vista popular, en los medios de comunicación, aunque sean alternativos, etcétera, lo tienen mucho peor. Y me consta que están siendo presionados, por decirlo suavemente, de forma durísima, aparte de la desinformación, calumnias, que la propia Unión Europea, por ejemplo, también estoy en una lista de la Unión Europea, que sepa, estaré más financiada por la Unión Europea, que sepan que la gente, que el dinero de los contribuyentes se lo gastan, entre otras cosas, en hacer listas negras. Bien pagadas, ¿eh? O sea, no, esto no es... Qué locura. Sí, qué locura, es horrible. Es decir, señores, sí, bienvenidos sí. A la realidad. Les tengo que contar una cosa. El embajador Zorrilla decía una cosa hace tiempo, al principio, y dijo en un debate y tal, una serie de preguntas, y dijo, señora, lo siento, pero los Reyes Magos no existen. Lo siento, son los padres. Pues eso, lo estaba aplicando a la política. Y no, lo que usted está contando es muy bonito, pero no es verdad. Lo siento, la están engañando. Pues les digo lo mismo, es decir, lo siento, esto no es una película hollywoodiense y no va a haber final feliz. Ya lo anticipo, no va a haber final feliz. De antemano, porque eso solo pasa en Hollywood. En la vida real, no. Es lo que hay. Es correcto. Guste, no guste. Eso solo pasa. Eso solo pasa. Eso bueno, ya me callo que es. Vaya discurso, vaya meeting que os he soltado. Madre mía. Joder. En fin. No, pues está buenísimo. Está buenísimo. No, está buenísimo y por supuesto que esperamos con mucha
ansiedad, entre comillas, lo que será el desenlace Sí. de esto, Fernando, porque me parece 2024 servirá para cerrar círculos y vamos a presenciar en las próximas semanas qué Pero tan se abrirán dramático nuevos, será el ¿eh? cambio. Ojo, estamos en una guerra Sí, mundial, se abrirán nuevos frentes. Si se cierra el ucraniano, se abrirán otros lados. Darlo por van hecho. a haber, Lo ha hecho Putin, lo ha dicho los pero norteamericanos. se habla Esto va para mucho se habla- tiempo. sí. O sea, esto no es una cosa de un año, de dos, ni solo de Ucrania. No, Y esto probablemente, claro, es un y enfrentamiento en el que además probablemente hablemos lo han dicho, de, los rusos lo han dejado claro. ajá, Aquí o ganamos nosotros o perdemos. Y eso significa que si nosotros ganamos, claro, Estados Unidos pierde. No hay posturas intermedias. O gana un bloque o gana el otro. es verdad, No hay empate posible. es Y verdad. lo dicen, ¿eh? O sea, que Es no un tema de que supervivencia digan, no. también. Claro, Sí, es un decir tema que de es una cosa. supervivencia, es Bueno, algo muy... ya me callo, Enzo, ya me callo, que si no, esto acabamos a las 5 de la mañana. No, Fernando, por favor, para mí es un privilegio poder No. conversar tanto rato contigo y pues Nada. No. ya hemos ya llegado Abuso al de cierre. vuestra paciencia. Oye, no, hemos llegado al cierre del programa, Fernando, pero con esa conclusión creo que queda muy claro, ¿no? No pensemos que esta situación, bueno, yo dije cerrar círculos, pero claramente tú lo planteas Sí, así también. se Habrá abrirán nuevos otros. frentes. Claro. Hay otros capítulos de por medio, habrá más páginas, seguramente que vamos a tener una noción de esto en las próximas semanas. Pero bueno, Fernando, hemos disfrutado esta conversación como siempre y me gustaría por favor que nos cuentes dónde te podemos ubicar en otros medios, probablemente en otros canales, para el público que seguramente te sigue fielmente a través de estas plataformas, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, como ya sabéis, los lunes, como hoy, y los miércoles con Prensa Alternativa, aquí a las 9 a las 10, funciona un poco de cómo vayan las cosas. Hora de Madrid, es decir, las 21 horas o las 22 horas, hora de Madrid, lunes y miércoles. Y luego, el martes con Ariel Umpierres en su canal, ahí estoy charlando con él a las 22 horas. Hora de Madrid, como siempre. El jueves, junto con Ariel también, en su canal, y Juan Antonio Aguilar, estamos los tres ahí, dale que te pego, también tratando temas de este tipo, a las 22 también, hora de Madrid, a las 22 horas. El viernes, bueno, el viernes pasado que estuve fatal, pero bueno, el viernes, si no tengo problemas de salud y demás, bueno, a las 7 de la tarde, es decir, a las 19 horas de Madrid. El sábado descanso, que ya vale, con dar el tostón a la gente durante toda la semana, es decir, que la gente pueda descansar, no solo yo, sino que la gente pueda descansar de mí, del pesado este. Y el domingo ya con Ezequiel. A partir de las 21 horas, ahí pues estamos también hablando de Ezequiel Pistoletti, en el canal de Ezequiel Pistoletti, pues ahí también, ahí dale que te pego con lo que vaya pasando. Entonces tenemos a Fernando en todos hasta los en canales. La sopa. Lo cual es bueno, querido Fernando, Bueno. porque para nosotros es un privilegio tenerte en este espacio. Y hay que reconocer que finalmente algo importante está pasando para que estas plataformas conserven estos mensajes, ¿no? A veces, claro, entendemos que hay una suerte de mirada casi sesgada sobre los tratamientos de la información, pero creo que se dan cuenta también que hay voces que apoyan mucho este tipo de contenidos y que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? A veces, como dicen por ahí, es mejor negociar. Y bueno, nosotros valoramos que gracias a la audiencia, Fernando, tenemos ese soporte. Y tú también Así lo es. debes entender, así imagino, ¿no? Que te das cuenta que este soporte de la audiencia hay una persona que tiene esa chance de seguir sosteniendo su mirada, que no canjea por nada sus hay ideas, más. Hay, con la estabilidad, bueno, con el, claro. Y vosotros Claro sois que un sí, ejemplo Fernando. vivo, Oye, es decir, te agradezco un mucho, ejemplo querido de ello. Fernando. Vosotros, Jota, vosotros claro, sois alternativa, sois un ejemplo de gente que está diciendo cosas distintas. Y efectivamente, por suerte, entre comillas, dentro del desastre, pues sí, hay. No me gusta la palabra esperanza, yo creo que la esperanza es otro mito que utilizan
como digamos el final feliz, ¿no? No, es que hay esperanza, sí, no, claro, después de la Segunda Guerra Mundial hay esperanza, ¿no? Después de 60 millones de muertos. Bueno, si eso es esperanza, pero bueno, quiero decir, vamos, no hay esperanza, pero vamos, lo que quiero decir es que gracias a eso, mucha gente, al poder acceder, aunque sea a través de Internet, a través de canales y de plataformas que son norteamericanas y por lo tanto el algoritmo nos persigue, como digo yo, se puede dar un tipo de información diferente y que a veces más la gente que no compra ya el discurso del mundo occidental, de los grandes medios de comunicación occidentales, empieza a decir, oiga, esto que me están contando no cuadra con la realidad. Y entonces buscan, como empresa alternativa, buscan canales distintos que les ofrezcan una información por lo menos distinta y que puedan enfrentarla al monopolio de los grandes medios de desinformación. En los medios de desinformación, y acá tenemos una alternativa, tal y como el nombre del canal, querido Fernando. Así que hay que ver prensa alternativa, hay que ver prensa alternativa, os lo digo yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, los invito también a que tecleen Fernando Moragón en YouTube para que puedan disfrutar los contenidos en los que aparece Fernando, no solamente en Prensa Alternativa. En la descripción del video también encontraremos la información, la agenda de Fernando, que es una agenda muy cargada, casi presidencial. Así que bueno, nos estamos reencontrando el miércoles, Fernando, sí, al público le agradezco por su audiencia, por estar ahí con nosotros, por aguantarnos. Así que un abrazo para todos, mi nombre es Enzo Anchante, nos estamos reencontrando muy pronto, no olviden suscribirse a Prensa Alternativa, hacerse miembro con el botón unirse. Hasta la próxima.